El viaje a través de los niveles del infierno. El misterio del más allá. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de imaginar lo que nos espera después de la muerte. Las religiones, los mitos y las filosofías han pintado escenarios variados, desde la eternidad en el paraíso hasta la condena eterna en el infierno. Entre todas las representaciones que ha habido del infierno, pocas son tan vívidas y detalladas como las de Dante Alighieri en su épica obra, La Divina Comedia. A través de los círculos infernales, Dante retrata el sufrimiento de las almas condenadas según la naturaleza de sus pecados, creando un mapa moral que resuena con las creencias cristianas sobre el castigo y la justicia divina. En este video, recorreremos los 7 niveles más reconocidos del infierno según la tradición cristiana y la obra de Dante, explorando no solo sus castigos y los pecados correspondientes, sino también las implicaciones espirituales y morales de llegar a cada uno de ellos. Para hacerlo más cercano, presentaremos ejemplos en forma de relatos hipotéticos de personas modernas que, de vivir en la época de Dante, bien podrían haber sido parte de estas almas condenadas. El primer nivel del infierno es el limbo, la tristeza de la exclusión. El limbo, el primer círculo del infierno, es un lugar peculiar. No es un espacio de tormentos atroces ni sufrimientos físicos, sino uno de tristeza eterna. Aquí residen las almas de aquellos que vivieron con virtud pero que nunca recibieron el bautismo cristiano. Según Dante, estas almas incluyen a los paganos virtuosos, los filósofos griegos y romanos, y los niños que murieron sin ser bautizados. Tomemos como ejemplo a Jorge, un hombre dedicado a ayudar a los demás, siempre dispuesto a sacrificarse por su familia y su comunidad. Su vida estuvo marcada por un sentido profundo de justicia y bondad, pero nunca encontró una razón convincente para creer en Dios o en el cristianismo. A lo largo de su vida, Jorge adoptó una visión humanista, convencido de que la moralidad no necesita de la religión. Sin embargo, en la lógica del cristianismo, su falta de fe le ha negado la salvación. En el limbo, Jorge no sufre como otros condenados en el infierno, pero siente una angustia interna, sabiendo que, a pesar de su bondad, está eternamente separado de Dios. Su castigo es la ausencia de la gracia divina. Según la enseñanza cristiana, la exclusión del bautismo significa estar fuera de la redención que ofrece Cristo. Aunque el limbo no es un castigo activo, estar apartado de la visión de Dios es una pérdida inmensa. En este nivel del infierno, la reflexión es clara: sin el don de la fe, ninguna bondad terrenal puede llevarnos a la salvación completa. El segundo nivel del infierno es la tormenta de los lujuriosos. El segundo círculo del infierno es donde habitan aquellos que fueron consumidos por el pecado de la lujuria. Dante describe a estas almas como eternamente arrastradas por una tormenta violenta, símbolo de los deseos incontrolables que les consumieron en vida. El castigo es una representación de cómo las pasiones desordenadas pueden desgarrar el alma, alejándola del verdadero amor que proviene de Dios. Pensemos en Ana, una mujer que durante su vida no tuvo reparo en involucrarse en relaciones amorosas fuera de su matrimonio. A menudo racionalizaba su comportamiento como una búsqueda de satisfacción personal, pero en el fondo sabía que estaba destruyendo la confianza y el amor de quienes la rodeaban. En el infierno, Ana es arrojada por vientos implacables, incapaz de encontrar un lugar de descanso o paz, tal como en vida nunca encontró una satisfacción duradera. Las relaciones amorosas que alguna vez disfrutó ahora se convierten en una fuente de dolor perpetuo. El cristianismo enseña que el amor debe ser puro y dirigido hacia Dios, con la lujuria vista como una distorsión de este amor sagrado. El castigo por la lujuria es un recordatorio de cómo los deseos terrenales pueden arruinar nuestra capacidad de conectarnos con el amor divino. El tercer nivel del infierno es los gulosos y la insatisfacción eterna. El tercer círculo del infierno alberga a los que fueron víctimas de la gula, aquellos que vivieron para el exceso en la comida, bebida y placeres terrenales. Aquí,
Los condenados yacen en un lodazal bajo una lluvia eterna, sufriendo tanto de hambre como de sed, y siendo atormentados por el monstruo Cerbero, el guardián infernal de este nivel. Imaginemos a Carlos, un hombre que pasó su vida obsesionado con el exceso, buscando consuelo en el consumo desmesurado. En su juventud, su adicción a la comida y la bebida lo llevó a perder a su familia y amigos. Su dependencia del placer inmediato lo privó de cultivar virtudes más elevadas. Ahora, en el infierno, Carlos yace atrapado en el fango, sintiendo un hambre insaciable, rodeado de la oscuridad y el frío. Ningún placer terrenal puede aliviar su sufrimiento, y el arrepentimiento llega demasiado tarde. El pecado de la gula refleja la incapacidad de moderar los deseos físicos. El cristianismo promueve el autocontrol y la templanza como virtudes fundamentales, y el castigo de los gulosos refleja el vacío de buscar en el placer terrenal lo que solo Dios puede llenar. En el cuarto nivel del infierno está la avaricia y la prodigalidad o la búsqueda incesante de lo material. En el cuarto círculo se encuentran las almas de los avaros y los derrochadores que empujan enormes piedras en un movimiento sin fin, chocando entre sí, incapaces de progresar o escapar de su eterno castigo. Estos son aquellos que, en vida, pusieron demasiado énfasis en los bienes materiales, ya sea atesorando riquezas o derrochándolas sin medida. Lucía es un buen ejemplo de este tipo de alma. Durante su vida, se obsesionó con acumular riquezas, pensando que el dinero le proporcionaría seguridad y felicidad. Sin embargo, nunca fue suficiente. Su avaricia la consumió, alejándola de sus seres queridos y de Dios. En el infierno, está condenada a mover una pesada roca sin propósito, símbolo de su amor desordenado por los bienes materiales. A pesar de todo su esfuerzo, nunca podrá encontrar satisfacción. El cristianismo ve la avaricia como una forma de idolatría, al colocar el dinero y los bienes materiales por encima de Dios. En la enseñanza cristiana, los bienes terrenales deben ser usados con prudencia y compartidos con los demás, en lugar de ser atesorados o desperdiciados. El quinto nivel del infierno nos muestra la ira y el odio consumidos por el pantano. Aquí, los iracundos y los resentidos son castigados en el río Estigia. Los que vivieron dominados por la ira luchan eternamente en sus aguas fangosas, mientras que aquellos que reprimieron su ira sufren ahogándose en la ciénaga. Un ejemplo de una persona condenada aquí es Héctor, quien en vida no pudo controlar su temperamento. Su ira arruinó sus relaciones y lo condujo a actos de violencia y odio. En el infierno, Héctor está atrapado en una batalla interminable, rodeado de almas que, al igual que él, nunca aprendieron a controlar su furia. La ira descontrolada es vista en la doctrina cristiana como un rechazo a la paz y al amor de Dios. El cristianismo llama a la mansedumbre y al perdón, y quienes permiten que el odio los consuma están en peligro de perder su alma. En el sexto nivel del infierno encontramos los herejes y el fuego del engaño. El sexto círculo del infierno está reservado para los herejes, aquellos que negaron las verdades de la fe cristiana. Estas almas están condenadas a arder en tumbas de fuego, incapaces de ver más allá de las paredes de sus propias creencias erróneas. Marcos fue un hombre que, habiendo sido educado en la fe cristiana, decidió abandonarla y difundir ideas contrarias. En su búsqueda por desafiar a la Iglesia, se convirtió en un defensor del ateísmo. En el infierno, Marcos se encuentra confinado en una tumba ardiente, quemado por las mismas ideas que lo llevaron a apartarse de la verdad divina. El cristianismo enseña que rechazar la verdad revelada por Dios es uno de los pecados más graves. El castigo de los herejes subraya la importancia de adherirse a la fe y a las enseñanzas de la Iglesia para alcanzar la salvación. El séptimo nivel del infierno corresponde a la violencia en tres formas. El séptimo círculo está reservado para aquellos que cometieron actos de violencia, divididos en tres grupos: los que cometieron violencia contra otros, contra sí mismos y contra Dios. Raúl,
que en vida fue un asesino, se encuentra sumergido en un río de sangre hirviendo, símbolo de la violencia que infligió a los demás. Sofía, quien cometió suicidio, es ahora un árbol retorcido, condenado a sufrir eternamente mientras las arpías desgarran su cuerpo. Finalmente, Manuel, quien blasfemó contra Dios, camina eternamente bajo una lluvia de fuego. La violencia, en todas sus formas, es una violación del mandamiento de amar al prójimo. El cristianismo enseña que la vida es sagrada, y aquellos que la toman o la dañan se alejan de la misericordia divina. Pero, ¿cuál es el camino de la salvación? El viaje por los niveles del infierno según la visión de Dante es una advertencia moral que sigue resonando en la tradición cristiana. Aunque la obra es una obra literaria, su representación del castigo eterno refleja creencias profundas sobre el pecado, el arrepentimiento y la justicia divina. En última instancia, el mensaje es claro: el camino hacia la condena está pavimentado con elecciones morales equivocadas, pero la salvación siempre está al alcance si uno busca la redención a través de Cristo. Cada círculo del infierno nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a reconsiderar las acciones que nos alejan de Dios y a buscar un camino de virtud, amor y fe que nos acerque a la promesa de la salvación eterna. ¿Crees en el infierno? ¿Estás preparado para enfrentar estos niveles infernales? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.